Bienvenidos a la edición de enero 2025 de su revista Vida y Salud. Y pues vamos empezando el año, yo creo que de la mejor manera, porque creo que nos encontramos mutuamente, ¿no? Ya con este preámbulo de lo que estuvimos platicando, que ahorita lo vamos a dar a conocer en cuanto a barras y todas las terapias alternativas que tú manejas, creo que estábamos destinados a estar esta tarde aquí, ¿sí? A conocernos y disfrutarnos y compartir con las personas este espacio. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Laura, por la invitación. A mí me encanta compartir pues de lo que he aprendido a lo largo de la vida, ¿no? A mí me gusta mucho aprender, creo que es una de las características que me identifican, el constante aprendizaje. Y sí, partiendo del hecho de que tienes 2 licenciaturas. Me estabas platicando que tienes 2 licenciaturas, la primera fue Derecho. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Por qué Derecho te llevó a Psicología? Bueno, resulta que desde que empecé a tomar las materias de Derecho, las que más me gustaban tenían que ver con el Derecho Civil o lo que tuviera que ver con lo familiar. Por alguna razón, me gustó siempre mucho como esa parte. Pero cuando hice mi servicio, en el Derecho lo hice en DIF. Hace pues ya también un rato, en DIF estatal. Y haciendo mi servicio, en aquel tiempo se hacían demandas, ahorita ya no se hacen las demandas, por lo menos no demandas como en ese momento de divorcios y esas cosas, ¿no? Pero en aquel momento sí, entonces mi coordinador me decía, tiene que ser demandas, no convenios, es que no está usted en psicología, está haciendo servicio de derecho. Y yo eventualmente pues hacía un convenio. Iban las personas, las citaba pues para ver cuál era la situación que habían presentado como una queja o su tema a solucionar y eventualmente terminábamos en un convenio. Entonces ahí fue como que yo me di cuenta que, pues bueno, siempre me había gustado la psicología, pero cuando yo entré a Derecho, Psicología tendría creo que un año de haber comenzado y pues como con la incertidumbre en aquellos momentos de que si tenía registros y muchas cosas, pues porque había también incluso para mí mucho desconocimiento al respecto de la carrera. Entonces entro cuando estoy como en tercero de Derecho, entro a Psicología, pero al mismo tiempo en ese año me casé, estaba haciendo servicio, o sea, fueron como muchas cosas y dije, bueno, primero terminamos una cosa y después la otra, y terminé Derecho. Hice un año, estuve en La Habana haciendo inglés hasta que hice mi PED y luego ya entonces comencé Psicología. En ese inter ya como con toda la calma, ¿no? Me dedicaba, entre mis actividades teníamos un negocio, mi esposo y yo teníamos un negocio en Santiago y yo venía a clases acá. Entonces fueron pues 5 años, ahora me dicen, oye, que son carreras de 3. No, pues las dos fueron de 5. Las 2 de 5. Sí. Y así fue como comencé nuevamente los estudios de la licenciatura en Psicología. El comienzo es, pues, ¿qué sería? Como no recuerdo. 97, como en el 97, 98 más o menos, por ahí comencé. No recuerdo la fecha exacta. Y pues con ese entusiasmo de aprender mi papá me decía, hija, está muy bien, pero ¿de qué vas a vivir? ¿No? Qué bonito, pero a mí siempre te ha gustado escuchar a las personas y ayudar y esto, pero tienes que vivir de algo, ¿no? O sea, pues yo ya vivía de algo, ya teníamos un negocio, pero el tema de la psicología siempre fue algo que me apasionó. En aquellos momentos a mí me dijeron, como que tú tienes que elegir un enfoque, ¿no? Con qué trabajar. Y era como mucha incertidumbre mía en ese momento de decir, ¿qué voy a elegir? ¿No? ¿Cuál me gusta más? Es que de esto me gusta, no sé, de este enfoque me gusta esto, de esto otro. Y cuando hice la maestría me di cuenta, porque los mismos profesores te comparten, que no es necesario que como que te cases pues con un enfoque, que al final de cuentas es como son las herramientas que tú puedes adquirir para facilitar la vida de esas personas. Entonces, eso fue como dentro de las muchas cosas que aprendí, pero a mí me abrió como el panorama, ¿no? De no tener como que solo elegir algo y una profesora me puso un ejemplo y se me hizo bien padre porque ella tenía como 5 doctorados y yo decía, wow, o sea, sí, o sea, es una persona que realmente se ha dedicado pues a aprender y a prepararse
pues, en diferentes disciplinas, y ella me decía, ¿tú has visto a un carpintero que solo usa un martillo? No. Entonces dije, bueno, pues es como tener todas tus herramientas dispuestas al servicio de las personas que lo solicitan. Estar como también tú con esa mente abierta de no querer como imponerle a la persona que va a buscar tu servicio tu propio sistema de creencias, sino que realmente estés abierto a lo que las personas traen como un conflicto, porque finalmente para mí puede no serlo o para ti, pero o decir, bueno, quizá eso es algo muy simple o muy pequeño, ¿no? Pero para la persona significa, es algo muy importante, tanto que lo lleva a una sesión de terapia. Sí. Y hablando de esto, tú te preparaste entonces con la licenciatura en psicología, posteriormente una maestría en familiar sistémico. Entonces tienes esta base de formación tradicional de 2 licenciaturas, una maestría, y entonces empezaste a prestar tus servicios como terapeuta, como psicóloga, o cómo fue que ya llegaste a poner al servicio todo esto. Fíjate que, bueno, cuando hice la maestría empecé la primera vez con el consultorio, pero mis hijos eran muy pequeños, entonces pausé como esa parte hasta que ellos fueran un poco más grandes para no descuidar también eso, porque el trabajo institucional es muy bonito, pero pues también es muy demandante tiempo, entonces pues yo básicamente no estaba en esos lapsos, decía, mucho tiempo, salgo a las 4, me voy al consultorio, llego ya casi que baño y se seña a dormir, ¿verdad? Y decidí que hacer una pausa en ese momento, pero cuando reanudo, es bien interesante esto porque yo voy a dar como al mundo alterno, ¿no? De lo que es la terapia tradicional, y voy a dar como empiezo a tomar clases de Reiki y luego tomo otras clases. Vino aquí a la universidad una terapeuta, ya falleció, ella se llamaba Susan Powell, y vino a dar un seminario, y el tema decía meditación, ¿no? Meditación, no recuerdo bien cómo era el nombre que dieron a conocer, y yo dije, pues está interesante. Me dice la amiga, vamos, y ya pues vamos. Era en la nochecita, y dije, se me acomoda muy bien. Y empiezo a ir, y resulta que cuando yo empiezo a ir un día y luego otro, porque fueron como no me acuerdo si fueron como semana y media o 2 semanas, una cosa así. Hicimos todo menos meditar, ¿no? Era como aprender técnicas de sanación a través de tus manos, una cosa muy diferente a lo que la psicología tradicional te enseñó. Pero era un mundo de gente, a lo mejor otras personas que fueron en esas ocasiones, y no podías faltar un día, ¿no? Faltabas un día y ya se cuenta que ya no podías regresar otro. Entonces eran 3 días o 6, no me acuerdo, de una parte de esa capacitación y luego otro tanto. No, pues a mí me encantó, y ahí me di cuenta que esa otra parte también daba mucha facilidad en la vida de las personas. ¿Cómo lo empezaste a ver en tus pacientes? ¿Cómo empezaste a notar? Yo lo empecé a hacer como siempre en mi casa, yo con los de mi casa, y empecé como a implementar las herramientas adquiridas, y de ahí me fui a otro curso, y en ese otro curso conocí a una amiga que le estoy eternamente agradecida, porque ella me decía, deberías de hacer barras, y deberías de hacer barras, y yo ni las conocía, ni sabía qué era. Es más, ella me decía, yo me imaginaba que alguna cosa de una barra, o sea, es que esa es la cabeza, y yo decía, pues algún aparato que te ponen. Sí. Creo que todos imaginamos eso. Sí, en mi bendita ignorancia yo decía, bueno, pues es eso, pero yo no le daba tanta importancia. Y ella estuvo muy insistente, muy insistente, meses, después de que yo la conocí, meses, estuvo muy insistente con que yo hiciera barras, y así como con recuerdo, vino a mi mente de que la persona de donde yo conozco el tema del Reiki me dijo, pues que ella hacía otras cosas, que si el péndulo, o sea, otras cosas, ¿no? Y medio, así como que me vino el recuerdo. Oye, le dije, ¿tú haces barras? Y ella me dijo, sí, aprendí, pero si quieres te enseño esto. Es que mira, quiero que me enseñes, porque si quieres te enseño esto y aquello, ¿no? No, le dije, quiero que me dame una sesión de barras, quiero saber cómo es.
Y yo estoy bien consciente de que en el momento que te dicen cuánto cuestan las clases de Access, porque yo pegué el grito en el cielo cuando me dijeron, decía, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo 300? En aquel tiempo costaba $350, ¿no? Y decía, ¿cómo $350 si eso más o menos cuesta un diplomado, ¿no? De 6 meses para un día de una clase? ¿Una sola clase? Una clase, bueno, en aquel tiempo, ahorita te cuesta $4.40. Ok. Entonces, a mí me cayó como de peso y yo dije, ay, o sea, es mucho dinero y para una clase de un día. Y ella me dijo, yo te enseño para que no gastes. No desembolses. Ajá. Pero en ese inter que te comentaba hace un momento de estar como tomando clases y estar averiguando cómo funcionaba esto, de dónde venía, si tenía o no un sustento científico, en fin, toda esta parte, empiezo a tomar las sesiones para mí y yo empiezo a ver los cambios en mí. ¿En qué lo notaste? ¿En qué o sea, si a mí me hubieran dicho que eso servía para dormir, bien, yo hubiera dicho, esto no sirve, porque la primera semana casi no dormí. O sea, yo estuve tomando clases, eran, en ese tiempo había muchas clases en línea, entonces toda la semana así como mi mamá me decía, estaba de visita en la casa ese tiempo y me decía, ¿tú no piensas dormir? Porque yo soy de las que ¿No te gustaría? Sí, así, no, o sea, yo pongo mi cabecita en la almohada y hasta otro día. Pero en esa semana casi no. Entonces la siguiente semana fue caótica y yo estaba así enchamucada, ¿no? Y le hablo a mi amiga y le dije, oye, pues no, que esto era porque la vida estuviera mejor y bueno, muy... Facilidad y gozo y... No, yo en ese momento no hacía... Es que estás como mucho en la inconsciencia y a mí me decían las preguntas o me decían el mantra y yo decía, ay, pues como lo sentía como repetitivo, como cuando te están evangelizando para algo, ¿no? Como muy distante pues a mí, o sea, a realmente hacerlo como desde esa conciencia. Mi amiga bien paciente me dijo, tú recibes sin expectativas, amiguita, y yo sí, pues como el asunto es mío, ¿verdad? Las broncas son mías y así, bueno, como sí confiaba en ella, finalmente seguí la siguiente semana, porque hacía yo esto una vez por semana. Cabe mencionar que las barras las puedes hacer un montón de veces al día, todos los días, o sea, no hay como un límite o como... Incluso cuando tomas la clase, el requisito es que por lo menos en 2 ocasiones intercambies, corras y recibes. Por lo menos, porque yo he estado en clases donde son 100 gentes y te desocupas y estás libre y órale, intercambiamos, pues que sí. Y es una energía bien padre y te cambian cosas así como a 1000 por hora, te van cambiando muchas cosas. Entonces sí es, no es como decir, ay, voy a dejar que la energía se asiente, ¿no? O sea, no estás implementando un cambio para que el surco neuronal en 21 días se te haga el hábito, no funciona como de esa manera. La energía no es estacionaria, pues la energía tiene que estar fluyendo y que correr. Es muy diferente, pues, ¿no? Pero en la tercera semana empezó a ocurrir lo que para mí era bien complicado en ese momento. ¿Qué era? Recibir dinero. O sea, yo en ese momento solo tenía el dinero de mi quincena. Y que digo, para efectos de la gente que sepa de temas de sindicatos y esto, estamos por niveles. Yo siempre he trabajado como psicóloga para el Poder Judicial, pero estaba en el 2. Duré como 9 años en el 2. Entonces, pues era una cosa bien pequeña mi salario, la verdad. Y lo primero que ocurre es que recibo dinero, o sea, una tía me manda dinero por mi cumpleaños, o sea, eso te estoy hablando que fue en septiembre, mi cumpleaños era en julio, me manda 1000 pesos. Y yo, ay, dije, qué chido. Pero entonces me cayó el 20, dije, pues es dinero, o sea, estoy recibiendo dinero. A los días, yo di una opinión en una conversación de algo legal, pero como para mí eso no era un trabajo, o sea, era una conversación meramente. Oye, fíjate que hicimos eso y nos fue bien y pues te queremos dar, ¿no? Primero yo pensé que era para algún encargo o algo. Y yo, ¿pero por qué? No, pues por esto lo hicimos, nos fue bien, ¿no? Pues era una plática, ¿no? Y yo daba el dinero para atrás y ellos para adelante y yo para atrás hasta aquí. En una de esas me dice, es que es una opinión profesional y eso cuesta. Y yo, ok, dije, estás pidiendo que tu vida cambie, que sea mejor,
que el abanico de posibilidades se abra para ti y te dan dinero y tú dices que no. Entonces ahí me cayó el 20 de que empecé a recibir. Entonces lo primero que recibo es eso, pero de ahí en adelante no he dejado de recibir de muchas formas. O sea, todos los días, Laura, recibo de muchas formas. A veces pensamos que el dinero solo viene como en billetes o en monedas o en transferencias, ¿no? Y dejamos de ver, por ejemplo, todos los regalos que tenemos en especie, ¿no? Es dinero. Sí. Una palabra de alguien, una orientación, es dinero. O sea, como esa conversación que yo tuve, que es dinero. O sea, eso hubiera implicado que tú consultaras a alguien y te pagaras, ¿no? Es dinero. Entonces yo todos los días, desde entonces, no he dejado de recibir. Y dentro de las cosas que cambiaron, porque yo cada año hacía mi oficio, de la manera más atenta solicito a usted, me autorice la recategorización al nivel 7 en virtud de que así ya tenía yo mi machote y ya no le cambiaba la fecha. Ese año no hice oficio, ni siquiera me acordé, estaba yo tan engolosinada haciendo lo otro que ni me acordé del oficio. Y ayer fue aniversario de que me dieron mi recategorización. O sea, tomé la primera clase, que también eso es algo que entendí. Todo lo que no estás dispuesto a pagar, no estás dispuesto a recibir. Lo escuché en una clase, pero cuando lo escuché no lo hice consciente, ¿no? ¿A qué se refería eso? Cuando yo empiezo a tomar la clase, así fue el boom en los cambios, porque sí tuve cambios previos, pero cuando yo tomé la clase para yo correr las barras a los demás, que tú te haces responsable de pagarle a ese otro que ya, como haya sido, se le ocurrió la idea, tuvo la iluminación, lo aprendió, como sea, haces como, honras el trabajo del otro y pagas. Entonces es como, realmente estoy dispuesto a recibir esto que estoy pagando, ¿no? Y empiezo a ver esos cambios, empiezo a tener cambios en mi ingreso, en mi trabajo, porque me dan mi nivel 7 y luego me dan una compensación por tener maestría. O sea, y esto te estoy hablando que fue de octubre a enero. Es un periodo corto. En ese para enero, ver cambios que habías estado buscando por años. Por muchos años. Y que en ese momento no lo busqué conscientemente, no dije, quiero que me den mi recategorización, por favor, no. O sea, esa era una solicitud que ya estaba hecha, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí. Y en ese mismo enero, decido el tema del consultorio. Ok. Bueno, y ahora ya fuiste, ya sabemos, y las barras no son ningún aparatito. ¿Qué son entonces? ¿Qué son barras de Son barras porque se forma una especie de barra energética entre un punto y otro. Tocas 32 puntos, principalmente en la cabeza, un poco la palma de las manos, la planta de los pies, y empieza a correr la energía de un punto a otro. Me dicen, es como acupuntura, pues más o menos, ¿no? Si lo quisieras tú equiparar a algo, más o menos. Cuando yo tomé la primera clase, yo decía, pero ¿cómo voy a saber si estoy poniendo los dedos donde debe de ir, ¿no? Y me dicen, vas a saber, o sea, por eso, pero ¿cómo voy a saber? O sea, ¿cómo voy a saber si es aquí, acá o acá? Es bien curioso, pero sí pasa. O sientes que tu dedo se hunde, o que está como si fuera un bordito, como si fuera un botoncito, o empiezas a sentir caliente, o empiezas a sentir que vibran tus dedos. O sea, es bien curioso porque es, incluso para ti, o sea, que tú corres las barras a otra persona, es diferente como vas a sentir siendo la misma persona. Vamos a suponer que tú y yo lo hacemos el intercambio, o que yo te corro las barras cada semana va a ser diferente como se siente. Y cada semana va a ser diferente el tiempo que dure entre un punto y otro, porque eso no es como decir, lo voy a estar temporalizando, así de tantos segundos en tantos segundos en no. Puede ser que en esta ocasión este punto tarde más tiempo, puede ser que tarde menos tiempo. ¿Cómo sabes? Es bien curioso, pero se siente cuando tienes que cambiar las manos. O sea, es como si, ya se apagó aquí, ¿no? O sea, el que sigue, no se apaga realmente, sino que vas, al contrario, va corriendo la energía. Algunas personas tienen como más sensibilidad para, dicen, oye, siento todo el cuerpo, ¿no? Siento así como si algo me recorriera todo el cuerpo. Otras personas dicen, no, yo no siento nada.
De todas maneras, la sesión corre, el que está corriendo las barras siempre sabe. Y hasta que no lo experimentas, porque yo también decía, bueno, ¿y cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo voy a saber en qué momento tengo que cambiar las manos o cuánto tiempo tiene que durar esto? Eso lo vas sabiendo. Entonces, vas viendo, bueno, yo lo he visto a través de los años, cómo ha ido cambiando no solo mi vida, sino la vida de las personas que están dispuestas a recibir las sesiones. Y lo que ahorita más me ha maravillado, porque lo que más trabajo me costó de recibir en esos momentos y en otros algunos subsecuentes fue el tema del dinero. Pero ahorita lo que más me ha maravillado es cómo va cambiando la salud de las personas a través de los procesos del cuerpo. Porque no son solo las barras, ¿no? Hay otras herramientas, está facelift, hay otros procesos del cuerpo que van relacionados también con lo que ellos han adquirido como conocimiento a través de los procesos del cuerpo. La imposición de manos, pues ahí y es una maravilla. Yo te pudiera, no acabaría en una tarde de decirte todos los cambios que yo he visto en personas, por ejemplo allá en Ruiz, que es donde yo voy todos los fines de semana, y allá las personas me han hecho el favor de recomendarme con otras por los resultados que han visto y los cambios que han visto en su vida. Entonces la semana pasada me preguntaban ¿cómo has alternado una cosa y otra? ¿No? O sea, porque son cosas muy diferentes. Bueno, si alguien va a sesión conmigo, yo siempre pregunto, bueno, yo hago esto, ¿qué eliges? Porque es como dejarlo a la elección de las personas. ¿Qué terapias alternativas ofreces actualmente? Sé algo de Reiki, no es como que sea mi área de dominio. Yo realmente lo que a mí me apasiona, estudié también biomagnetismo, entonces uso en algunos momentos, hago preguntas, si la gente va a una terapia alternativa, hago preguntas que requiere esta persona y empiezo a ver si es solo barras, solo facelift, o hago todo un poco de biomagnetismo, voy viendo como en terapias alternativas, voy haciendo ahí algunos ajustes. Me encanta la aromaterapia. Para el efecto de las barras te dicen que no estímulos de ningún tipo, ni auditivos, ni visuales. Se supone que las barras solamente funcionan, sí funcionan, o sea, solo las barras funcionan. La idea de que esto sea, la indicación sea así es para que las personas identifiquemos que es a través de ese proceso que se están dando los cambios y no a través, es decir, que no me relaje porque puse a lo mejor la música, ¿no? Las barras funcionan, sin ningún estímulo de este tipo, pero como a mí es algo que me encanta. Enriqueces la experiencia. Sí. Igual pregunto, ¿no? Porque a veces hay personas que son para los aromas, luego no, pues que tengo alguna alergia o qué sé yo. Y como dato interesante, muchas de las alergias que tenía desaparecieron después de que yo empecé a recibir las sesiones de barras. Oh, okay. Entonces te digo, esa parte se me ha hecho bien padre porque ha habido muchos cambios de salud en personas que han recibido las sesiones. Pero es estar dispuesto, Laura, porque yo al principio sí tenía muchos prejuicios, estaba como muy juiciosa con que las cosas fueran con una validez científica y eso no me estaba permitiendo recibir. En el momento que yo como abrí esa posibilidad, claro, pues hay cosas que la ciencia las ha investigado y que así son, pero a lo mejor cuando las descubrieron al inicio no tenían todo ese proceso que lleva el conocimiento, ¿no? Toda esa metodología. Y les decía yo, en algún momento la Tierra fue plana y luego fue redonda. Cuando yo hice la primaria, pues Plutón era un planeta y ahorita ya no, y así, ¿no? O sea, para ese momento tenía validez y para otro momento las cosas fueron evolucionando y fueron teniendo cambio. Sí. Entonces es como que realmente todo tu ser esté dispuesto a recibir de lo que otra persona puede contribuir para ti. Sí. Entonces, si tú en este momento que estás escuchando la entrevista o alguien te comparte, tú sientes que tu vida no está siendo divertida, que realmente estás como sobreviviendo un día a otro, porque muchas de las veces estamos como en esa
fase cíclica de decir, de sobrevivir. Ya que se acaba este día, ya que sea de noche, ya me quiero dormir, pero luego amanece y estás pensando en lo mismo. Ajá. Ay, qué flojera, tengo que levantarme, tengo que hacer, o sea, si estás como en esta parte donde perdiste ese entusiasmo por disfrutar día a día, por esperar, por ver qué te ofrece, ¿no? Este día, ¿qué me va a ofrecer? Pues desde que aquí tienes una vista preciosa, por ejemplo, o sea, y muchas de las veces pasamos por alto lo que tenemos enfrente. Lo damos por hecho, por como que ya ni está. Es un buen momento para que comiences a hacer cambios. Y quienes quieren comenzar y en dónde te encuentran porque les gustó todo lo que les dijiste y dicen, yo quiero estar con ella, yo quiero vivir esos cambios, quiero ese bienestar. El consultorio aquí en Tepic está en José María Mercado, número 59, en Multimédica Lupita. Ajá. Y en Ruiz estamos en calle Laurel Sigóngora, número 46, Colonia Centro. Allá no tengo letrero. Pueden hacer las citas al 311-121-8798. Y bueno, pues en redes estoy como Carla Domínguez en Facebook, que es lo que más utilizo. También tengo Instagram y TikTok, pero la verdad es que TikTok lo uso como medio de comunicación con mis hijos. Ajá. Por eso abrí la cuenta. Sí subo cosas, pero subo cosas que son más de disfrute que contenido quizá con temas de psicología. En mucho he aprendido a que las cosas también sean por el disfrute. Entonces ahí en redes van a encontrar no solo temas que sean interesantes, de repente mucho de asistencia social, de repente, o compartir de otras personas que están haciendo alguna situación en apoyo buscan, no sé, donadores de sangre, una persona que está extraviada, en fin, de todo ese tipo de cosas, o cosas que de repente tienen un humor medio retorcido, medio negro. Y pongo cosas así, como más para divertirme también. Pero sí, apenas hice un en vivo, que eso era algo como, no sé, me encanta hablar, pero era algo que no había hecho. Y fue algo que hice y que disfruté, me gustó la experiencia, pero fue también muy interesante cómo se fue abriendo ese espacio para mí, ¿no? Muy bien. Ahora, para cerrar esto, déjanos preguntas que nos sirvan para hoy. Así, hoy que tú estás viendo esto, ¿qué pregunta? Déjanos una. Ok, yo creo que las preguntas básicas serían, cuando tú piensas que una situación no está bien para ti, o sea, que dices, es que no le hallo pies ni cabeza, no sé cómo voy a arreglar esto, la pregunta idónea sería, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Porque muchas de las veces pensamos que realmente no tiene nada bueno la situación, o sea, puede verse terrible, pero si tú haces la pregunta y dejas que se muestren las cosas, empieza a tener un acomodo diferente. Y ante todo lo que se presente a ti, así sea lo más maravilloso que tú puedas considerar en ese momento para ti, si tú abres la posibilidad y haces la pregunta, ¿qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? Eso que tú consideras que es lo mejor, o sea, se expande, se potencializa y realmente aparecen cosas mejores para tu vida. Entonces yo creo que sería como un par de preguntas, bueno, que podrían ayudar a abrir esas posibilidades en la vida de las personas. Cuando sientes que estás en el hoyo y que literal no hayas cómo voy a salir de esto, es ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Y sueltas, ¿no? No es como que busques la respuesta, sueltas. Y las cosas van tomando un acomodo diferente. Y las básicas de Access, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Te va bien? ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puedo mejorar esto? ¿No te está yendo tan bien? ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puedo mejorar esto? ¿Y el mantra es? El mantra de Access, que ahora ya es como para mí con más conciencia, porque te digo que yo lo escuchaba y sentía como que era, como que si estaba en alguna evangelización o algo así, es: todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. A mí me gusta de repente invitar a la amabilidad en los procesos, porque
el tema de la amabilidad en todos nuestros procesos y sácatelas, a veces te llegan con una facilidad impresionante, pero te das es como cuando vas derrapando, ¿no? O sea, llegas así, pero ya llevas ahí toda la raspada. Y yo hice unas preguntas, pedí algunas cosas desde las conclusiones que tenía en ese momento y de repente gente que yo tenía muy cercana y se fue. Y yo decía, pero ¿cómo? Si en mi conclusión tú estabas muchos más años, ¿no? Sí. O sea, amistades, y yo decía, bueno, o sea, ok, tú pediste que iba a ser lo más contributivo para ti, y en ese inter y esa depuración, pues ha ido gente que yo pensé que se iba a quedar, ¿no? Pero está bien, o sea, han llegado muchas otras personas más que sin juicio y sin reserva, y otras que ya estaban desde antes, o sea, que es como esa confianza en lo que tú haces, que a veces perdemos todos los seres humanos como esa confianza en nosotros mismos, en decir, ay, a lo mejor le atiné, a lo mejor fue chiripa, o a lo mejor cuando algo te sale bien y tú no estás realmente como en esa conciencia de apreciar y valorar tu saber. Es como ese equipo incondicional que está ahí, que a veces puede ser tu familia o alguien que tú quieres mucho, o los hijos, ¿no? Que de repente siempre nos van a ver con ojos de amor y te van a ver como la más bonita, la más inteligente y así. Pero es como pedir mucha amabilidad en los procesos, para que si eso se tiene que dar, no sea tan abrupto. Sí. Esa parte está interesante resaltar. Me ha gustado mucho eso, pedir amabilidad en todos mis procesos. Sí. Bueno, pues entonces ya saben dónde buscar, a Carla, ya nos dejó sus datos, ya saben ahora de nuevas herramientas que pueden tener para un bienestar integral, y que con ella van a encontrarlo, puesto que tienes la formación básica más toda esta alternativa de nuevas opciones que existen. Estemos abiertos, hay nuevas formas de buscar el bienestar, de buscar la salud, y pues muchas gracias por acompañarnos en la edición de enero, y que tengamos un gran año empezando con el pie derecho, y que más es posible 2025. Gracias. Gracias.